¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, igualmente buenas tardes para vos. La verdad que estamos impresionados porque estamos viendo todas las semanas el mapa que el municipio de Carmen de Areco publica en cuanto a la situación de los casos de COVID en la zona. Y realmente Carmen de Areco ha tenido una performance realmente increíble. Es el lugar, el municipio que menos casos ha tenido. Y está como rodeado así de municipios con muchísimos más casos, ¿no? Como el nuestro, por ejemplo, que hoy tenemos 36 casos activos. Ustedes han trabajado, me ha contado a mí el intendente Villagrán, en algo que llaman comité de crisis. Me gustaría que comenzáramos hablando, que me explicara de qué se trata esto. Bueno, te cuento que nosotros empezamos en marzo, creo que el 13 de marzo, yo hice el primer aislamiento sin haber armado el comité de crisis. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sin haber armado todavía el comité de crisis. No nos olvidemos que el presidente habló para el día 19, donde declaró la pandemia, no solo eso, sino el ASPO tan restrictivo como tuvimos al inicio, al cual acompaño absolutamente, con la decisión sanitaria que se tomó, que sobrevaloró la salud sobre la economía, por supuesto, del país. Y para el 16 de marzo nosotros ya teníamos conformado un comité de crisis, que no implica solamente el área de salud, sino que además otras áreas municipales, como ser deporte, educación, inclusión social, el área de seguridad, acompañados por la institución que es la policía también, ¿sí? Conformamos este comité. Yo te digo que lo que hicimos nosotros es ser muy restrictivos con respecto a los resguardos. Cuando hicimos los primeros resguardos eran las personas que venían de viaje, que venían de hacer turismo. No sé si se acuerdan, cuando arrancamos allá lejos por marzo, lo que había era una nómina de países que cuando ingresaban a la Argentina tenían que hacer una cuarentena de 14 días. Lo que sí yo consideré para mi municipio, en la gestión de Iván Villagrán, como bien dijiste, y que siempre me apoyó absolutamente en todas las medidas que llevamos adelante, y además siempre estuvo conformando también un poco el comité de crisis. Nunca fue una persona ausente, es un intendente absolutamente presente en todas las acciones que tomamos en cada área. Es que no solamente los países que entraban en la nómina en ese momento para la región sanitaria hicieron el resguardo, sino que consideramos que todo quien pasaba por Ezeiza, en ese gran cuello de botella, una vez que entraban a Carmen de Areco, hacían el resguardo. ¿Por qué? Porque yo consideré que Ezeiza es un cuello de botella donde uno va en un avión y no sabe con quién viaja, de dónde viene esa persona, en qué otros países estuvo en su recorrido. No nos olvidemos que hay muchos viajes que son de placer, que es por turismo y no por una cuestión laboral, donde uno hace unos cuantos países, ¿no? Solamente visita uno, y que quizás se toma un vuelo, que es el último destino que tuvo, hacia la Argentina. Así que esa creo que fue una de las medidas muy atinadas, que todas las personas que llegan a Carmen de Areco se quedaban 14 días en su casa y se los monitoreaba y se hacía el seguimiento en esos 14 días para ver si presentaban algún tipo de síntomas. No nos olvidemos que el COVID fue una cuestión muy dinámica, hoy no hablamos de los mismos síntomas y de la misma forma de presentación clínica, por lo tanto en ese momento era la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el dolor de garganta y la temperatura, que en su momento tampoco era la temperatura que se maneja hoy, ¿no? Hoy 37,5 es fiebre. Para los médicos 37,5 siempre fue febrícula y hoy hablamos de 37,5 fiebre. Así que bueno, a todo esto fuimos haciendo muchos procedimientos en paralelo, porque no solamente empezamos a poner en resguardo a las personas que viajaban, sino que empezamos en conjunto con el resto de las áreas, con producción, a ver todo lo que tenía que ver con los comercios. No se olviden que también en todos los municipios empezaba a pasar que como no somos pueblos que nos autoabastecemos, sino que dependemos de los proveedores que vienen de otro lado, bueno, hacer mesas que eran más de información. Por ejemplo, con lo que fue el rubro de la verdulería, hicimos mesas como de trabajo, con quiénes son las personas de nuestro pueblo que viajan, a dónde viajan, van al Mercado Central, van a Luján, van a Rosario, dónde van a buscar la verdura de hoja, dónde van a buscar las frutas, o sea, entonces capacitarlos también para que ellos se puedan cuidar y que sepan cuidarse sabiendo que el Mercado Central iba a ser un foco de COVID y lo demostró en otros pueblos, o sea, entonces sin estigmatizar,
porque nunca estigmatizamos y nunca dijimos salen a buscar el COVID. El COVID es un virus que está y que todavía va a estar y que no tiene cura y no tiene remedio hasta que no tengamos una vacuna. Tenemos que ahora, en esta etapa, aprender a vivir en pandemia. Sí, tal cual. También agradecer mucho a la sociedad, porque la sociedad fue ajustándose mucho a las cosas que nosotros dijimos, o sea, a veces me cuesta hacer memoria porque parece que pasó muchísimo más tiempo. Sí. Este es el 8º mes y se cambiaron tantas cosas, pero sí decirles que bueno, que implementamos un arco sanitario en la entrada del pueblo, de la Ruta 7, y que además en estas reuniones de comité de crisis más ampliadas con distintas áreas, con lo que tiene que ver obras públicas y demás, nos dimos cuenta que Carmen de Areco tenía 57 caminos para ingresar. O sea, cosa que yo viviendo en Carmen de Areco desconocía, ¿no? Sí. Esas cosas que pasan en el territorio y que uno no sabe hasta que no se siente y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el mapa de Carmen de Areco? ¿Por dónde se puede entrar a Carmen de Areco? Cuando yo dije 57 caminos, dije, Dios mío, o sea, y bueno, y hoy tenemos 2 accesos, sí, que es uno la Ruta 51, el otro la Ruta 7, y la Ruta 7 tiene controles estrictos, ya sea con seguridad, con gente de defensa civil que viene trabajando muchísimo, o sea, por eso te digo, se fueron haciendo muchas cosas, de desinfección en los cajeros, desde que defensa civil vaya a los bancos y ponga sillas afuera para mantener la distancia, ir limpiando los cajeros, pasar por los supermercados, hacer desinfección con el alcohol pulverizado, hicimos mucha tarea en territorio, se puede decir. Hicimos un Carmen Te Cuida, donde hemos bajado a los barrios, hacer detección no solamente de si había alguien que estaba cursando con fiebre, o si había algún familiar enfermo dentro de la casa, sino que además hicimos un relevamiento de datos para ver también cómo estaban viviendo nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Entonces se fueron implementando un montón de cosas, hicimos testeos por pool en los geriátricos, tenemos 4 geriátricos, así que también hicimos 3 veces ya, de lo que va la pandemia, testeos por pool se llama, donde vas al geriátrico, acompañados por la región sanitaria a través del CIES, que es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, y acompañados con ellos, testeamos a nuestros abuelos y abuelas, y la verdad que siempre los resultados fueron negativos. Lo que yo les digo es que bueno, que hemos sido muy cuidadosos en muchos aspectos. También pusimos personal administrativo para que ayude a la gente que necesitaba bajar la aplicación, Cuidar, que es la aplicación que tenemos que tener todos para circular, y qué tipos de permiso tienen. O sea, ¿tenés un permiso para ingresar a la ciudad o no lo tenés? ¿Para qué tenés ese permiso? Porque no nos olvidemos que dentro de lo que es el permiso de circulación esencial, podés tener un permiso esencial, porque de hecho yo tengo el permiso esencial, pero también tiene que ver con la responsabilidad civil y ciudadana, de que vos un sábado y domingo, por más que yo tenga un permiso esencial, si yo me voy a otro municipio con ese permiso esencial, ¿qué hago un sábado o un domingo? O un viernes a la noche, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, más allá de, porque me ha pasado de, no sé, por ejemplo, hemos tenido gente que se acercó al municipio de Carmen de Areco con un permiso de trabajo en el CONICET. Sí, sos esencial, por supuesto, pero acá no tenemos ninguna sede del CONICET, por lo tanto no tenés nada que hacer en Carmen de Areco. Sin ser autoritarios, ni mucho menos, ni poner una barricada, ni hacer ni un montículo de tierra, hemos tratado de ir controlando todo ese tipo de cosas. Y por supuesto que tampoco voy a decir que no se filtra gente, por siempre hay alguna forma. Hemos detectado a esta gente que ha entrado caminando y que después los propios vecinos dicen, mirá, yo sé que en tal casa llegó gente, por eso que seguridad estuvo muy activo, movilidad también estuvo muy activo en todo esto. Y después, bueno, hacer un seguimiento y un monitoreo de todas esas personas que hubieran estado con un contacto estrecho, con un positivo, de hacer todos los resguardos preventivos y obligatorios, que todavía lo seguimos haciendo, al día de la fecha. O sea, nosotros no dejamos de trabajar nunca, y es 24/7. Hay 3 líneas de teléfono que trabajan las 24 horas, y que además tenemos una línea para contemplar todo lo que tiene que ver con situaciones de asistencia a las personas que están en resguardo, que está una trabajadora social integrando en el comité de crisis, que es de inclusión social, la que toma los pedidos de asistencia, y ahí van alimentos, artículos de limpieza del hogar, artículos de higiene personal. O sea, creo que se ha armado un dispositivo, y que, bueno, que la pandemia nos enseñó que a veces cuando los recursos no son todos recursos médicos, no hace falta que sean todos los recursos médicos, sino que si uno se va trabajando con el protocolo de nación y de provincia, vos tenés hasta las preguntas que tenés que hacerle a las personas que están en resguardo, está todo pautado, y lo único que hay que dar es herramientas a los compañeros de trabajo y estar supervisando que ese trabajo se realice bien, por supuesto. Doctora, no, perdón, le interrumpí.
No, te interrumpí porque digo que son tantas cosas que se hacen. También pusimos una, no me quiero olvidar de ninguna para mencionarles por cómo fuimos trabajando. También nos pasó que tuvimos un vecino, el primer vecino fallecido, fue un señor que casualmente él no vino a la reunión que hicimos cuando hicimos esta reunión, esta mesa de trabajo con la gente que trabajaba en el rubro de las verduras y frutas. Vino su esposa, bueno, él fue nuestro primer paciente que se contagió en el mercado central y que lamentablemente perdió la vida, ¿sí? Porque tenía muchas comorbilidades, además de ser una persona de la franja etaria mayor de 65 años, por lo tanto hasta se implementó el tratamiento con plasma y no salió adelante. Bueno, fue la primera vida de uno de los vecinos que perdimos y que lamentamos muchísimo. La verdad es que se van implementando muchas cosas porque te das cuenta que también dar como un resultado positivo a alguien es un shock anímico, espiritual, o sea, no solamente es una dolencia, es una enfermedad, sino que además la gente tiene miedo por lo que diga el vecino, porque los vecinos de su cuadra, las vecinas que sean estigmatizados, tienen miedo de a quién contagié, a quién no contagié. Entonces armamos una red de psicología que también funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, porque si vemos a alguna persona desbordada emocionalmente, si bien no se le va a hacer un tratamiento terapéutico, porque no tiene que ver con un tratamiento psicológico, sino que es asistir en la emergencia emocional, que es recibir una mala noticia como decir, tenés COVID positivo. Que todos sabemos que, si bien la mayoría de los casos cursaron en formas leves, la gente siempre está pensando que su cuadro se puede complicar a medida que pasan los días, ¿no? Seguro. Doctora, hasta ayer, 5 de octubre, Carmen de Areco tuvo 76 vecinos se contagiaron de COVID, ¿no? ¿Cuántos de estos fueron casos que debieron ser hospitalizados y cuántos, los que fueron hospitalizados, de qué manera fueron tratados? Más allá del plasma, ¿se utilizaron otro tipo de medicamentos? Sí, como se usa siempre, la enoxaparina, que ya sabemos que tenemos que actuar hacer un tratamiento con todo lo que tiene que ver con la trombosis de la microvasculatura, ¿no? Como para explicar es sencillo para la gente, o sea, que se formen todos coagulitos, o sea, en la vasculatura más finita, que es la que llega a los órganos, y que eso es lo que complica. No nos olvidemos que es una enfermedad que cuando te lleva a la hospitalización, lo que produce es un proceso inflamatorio agudo, que no solamente compromete la parte respiratoria, es la que más compromete quizás, pero sino del resto de los órganos. Por eso los cuadros ahora son tan variados, y hay personas que han presentado infartos, hay personas que han presentado ACV, hacen cuadros abdominales, porque tener afectada toda esta microvasculatura. Lo que sí tenemos nosotros es un registro de 70 personas recuperadas, con 2 fallecidos, ¿sí? Estas 2 personas que fallecieron fueron las que estuvieron hospitalizadas precisamente. La segunda fue una vecina de 80 y pico de años, también adulta mayor, y otra cosa que sí nos pasó por esta cosa de tener un comité armado es que siempre pudimos decir cuál fue el nexo. O sea, esto de tener un teléfono y hacer seguimientos y llamar todo el tiempo, a veces el nexo se pone nexo en estudio. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís la primera llamada y te dicen que sos positivo, esa persona está un poco bloqueada, sí, queda choqueada. Entonces, generalmente, en el segundo llamado, en el tercer llamado, es cuando la persona empieza a hacer, primero entiende que tiene COVID y después empieza a pensar de qué forma se pudo haber contagiado y tiene que hacer un raconto de todos los lugares donde estuvo, con quién permaneció, más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros, sin las medidas de bioseguridad. No nos olvidemos que todo esto arrancó sin usar barbijos, ustedes se van a acordar, hasta que dijimos que el uso del barbijo es obligatorio. Y digo barbijo ya hoy porque todo el mundo lo interpreta como barbijo, simplemente es tapaboca. Y también enseñamos con tutoriales a hacer un tapabocas en forma casera, y hoy la verdad es que creo que ya el ciudadano sabe cuáles son las cosas que tiene que hacer, y que el distanciamiento social es importantísimo, que el tema del tapabocas cuando uno ingresa a un lugar también es fundamental, no cuando uno va caminando solo en la calle, ¿sí? Pero sí si vas acompañado y demás. Y otra cosa que tampoco nunca nos corrimos nosotros es, si estamos en fase 4, ¿qué cosa nos permite la fase 4 o qué cosa nos permitió la fase 5? Nosotros logramos estar en fase 5. La fase 5 es la que nos abrió la parte deportiva, ¿sí? Pero
que no se habilitó el fútbol nunca, ni se habilitó el vóley, sino que se empieza a hacer entrenamiento de ese deporte, ¿sí? De a dos, con distanciamiento, con protocolos. Todo se fue haciendo protocolo, de cada actividad se fue haciendo protocolo. Y hoy en fase 4, lo único que queda de actividad física, se puede decir, es todo lo que se puede hacer al aire libre, en un predio. Al aire libre y en un predio guardando las distancias. Eso es lo que hoy tiene Carmen de Areco. Que por ahí lo que sí vemos en otros municipios es que ya se han habilitado en fase 4 actividades que no están permitidas en la fase 4, que es un picadito de fútbol, un partido de fútbol, un partido de hockey, un partido de vóley, o sea, entonces me parece que yo digo que esto fue como alguna vez Goyan dijo, esta gran mancha de aceite que está en el AMBA, está en Cava, se va a filtrar, o sea, es una pandemia, esto no se frena con una mano. Lo que uno hace es disminuir el riesgo, bajarlo a lo máximo que puede. Entonces, cuando vos pones todas estas cosas en marcha, por un lado la gente de movilidad en los accesos, la gente de seguridad, la gente de defensa civil, por otro lado hay un comité armado donde tenés un monitoreo y seguimiento de casos y de contactos estrechos y de contacto y tenés monitoreo de síntomas y articulás con el SAMI, articulás con el hospital provincial, se forma un gran equipo de trabajo en una pandemia como la que estamos viviendo y atravesando. Y que todavía no terminamos y que sabemos que podemos pasar de estar en fase 4 a estar en una fase mucho más restrictiva, que todo también va a depender ahora ya de mucho de la voluntad de la gente. Lo que a mí me da un poquito de miedo es el hastío, el agotamiento de la gente con respecto a la cuarentena, porque de hecho estamos todos muy cansados. Seguro. También. Ahora, pero ustedes hoy en Carmen, por ejemplo, los restaurantes y bares atienden con gente afuera y adentro, ¿no? Con el protocolo, sí, ¿no? Algo que acá no se da, por ejemplo. Con protocolo, todo con protocolo. Todas las actividades que se han iniciado, a ver, me voy a remontar un poco más atrás, cuando empezamos a ver qué comercios iban a abrir y qué comercios no, cuando dijimos cuáles eran los comercios esenciales y tratar de que la gente vaya a los comercios de cercanía, ¿sí? De su barrio, pero todos con protocolo, o sea, por eso te digo que el área de producción también trabajó mucho, junto y articuladamente con el área de salud, para que cada rubro que iba a abrir, ya sea de, por ejemplo, cuando nos tocó la parte de indumentaria, porque llegó un momento que la gente que vende calzado, que vende indumentaria, también necesitaba reactivar un poco su economía. Los comerciantes pagan alquileres, o sea, todos están parados. Entonces, bueno, lo que se hizo es rubro a rubro ir viendo de qué manera podían trabajar para disminuir el riesgo de contagios, en qué franja horaria, o sea, se fueron ajustando muchas cosas y siempre consensuando, ¿no? Con los comerciantes, qué les parecía, qué era lo mejor, o sea, en qué franja horaria quedaban los supermercados. En un momento tuvimos, por ejemplo, todo lo que eran rubros esenciales de comercio, como o sea, todo lo que es alimentos, farmacias, tenían un horario, y en el horario que era desde las 13 a las 17 habíamos dicho, bueno, en ese horario donde no circula tanta gente ponemos lo que es todo lo que es indumentaria, lo que es zapatillerías, calzados y demás rubros que no estaban dentro de lo esencial, que lo esencial es la comida y las farmacias. Claro, doctora, fuimos haciendo muchas cosas, fue muy dinámico. Lo último que le pregunto, no le quiero sacar más tiempo. Acá en San Andrés de Giles le ha pasado al equipo de salud que han detectado gente que han dado positivo, y cuando le hacían este interrogatorio que usted nos contaba que es el mismo, mucha gente les mentía. Decía, no, yo no estuve con nadie, y yo no fui a ningún lado. Y después, bueno, cuando se insistía, empezaban a aparecer, sí, los nexos, ¿no? ¿Les pasó algo parecido a ustedes en Carmen? Sí, yo creo que siempre pasa, porque además hay que tener conciencia de que la gente, perdón, voy a bajar el volumen del celular porque sigue sonando. Lo que le pasa a la gente es que tiene miedo, y que también tiene miedo de decir con quién estuvo, porque esa persona trabaja. Lo que sí siempre le dijimos es que nunca hacía falta para decir con quién estuvo, quién lo había nombrado, quién lo había mencionado. Acá no hacemos una cacería de brujas, o sea, no necesitamos que si alguien llama por teléfono para contar una situación, después decirle, no, acá llamó fulano para decir no. O sea, hay una cierta resistencia, pero creo que ya también la gente es muy consciente de que lo mejor es decir toda la verdad. O sea, siempre hay casos que
tuvimos casos en los cuales realmente decís, ¿por qué ofrecieron tanta resistencia? Si se podrían haber hecho los resguardos mucho antes. O sea, hay gente que ha puesto en riesgo a su propia familia. Y cuando hablo de su propia familia, hablo de poner en riesgo a personas de edad mayor, madres, padres, ¿sí? Con comorbilidades, con enfermedades de base. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Hay que ser empático, hay que ser solidario y no hay que estigmatizar. Tampoco vamos a castigar, o sea, dentro de la medida de que no sea un atentado a la salud pública que haya generado un brote, o sea, no hay que castigar a la persona que por ahí no dijo un dato un día y lo dice al otro día. Igualmente, siempre cuando una persona es positiva, somos todos pueblos con una densidad más o menos parecida, y nos conocemos. En realidad somos vecinos y vecinas todos. Entonces sabemos con quién vive, quién es el familiar, con quién se frecuenta, dónde se frecuentan, dónde trabajan. Es mucho más fácil, creo, que en el ámbito del AMBA. O sea, me parece que allá sí que realmente es muy difícil si una persona no te dice todas las personas con las cuales estuvo en contacto que vos te des cuenta. Uno acá ya más o menos sabe en qué lugares se mueve, ya sea ámbito familiar, laboral y demás. Así que creo que tiene que ver también con esto que yo te digo, que cuando uno hace un llamado, se pone a disposición de la persona que está acusando COVID o que pudo haber estado en contacto estrecho con una persona y explicarle que simplemente es para resguardar a los demás, que es cuidar la salud de todos y todas. Y creo que de esa forma, desde el amor, se logran muchísimas cosas. Obviamente queda 8 meses, lo que te puedo decir es que estamos hoy muy bien. No te puedo hablar de mañana. Yo siempre les digo acá, y mis compañeros y compañeras de trabajo lo saben, o sea, esto es el día a día, o sea, ¿cómo terminamos el día hoy? Bueno, hoy terminamos con estos números, esperemos mañana seguir igual. Sabemos cómo se comporta el virus, sabemos que una vez que se filtra y que si te agarra una institución o te agarra una institución cerrada o te agarra en un geriátrico, te agarran en una empresa, nosotros tenemos Qué Rico, que es un peladero, tenemos empresas que están sobre la ruta, donde tienen mayor cantidad de gente, nos puede generar un brote. Pero yo creo que ya han aprendido mucho, o sea, y que lo que yo saco como conclusión hoy es que dentro de los ámbitos laborales todos se cuidan muchísimo más, o sea, hay muchos más protocolos, porque los empresarios también se pusieron a disposición con respecto a eso. El tema es la conciencia de lo que se hace cuando se va del ámbito laboral, sea donde sea que trabajes. O sea, si vos haces todo bien dentro de tu trabajo, pero cuando te vas a tu barrio, te juntás en la vereda de tu casa a tomar mate con tu vecino, lamentablemente el riesgo aumenta, y mucho. Y creo que en eso se hizo mucho énfasis con videos, con redes, con Instagram, con Facebook, con conferencias, dándole información, porque además lo que hay que hacer es informar, pero tampoco hay que sobreinformar, porque me parece que eso a la gente lo abruma, se asusta, no sabe qué hacer. O sea, creo que hay que ser cortito, clarito, conciso y acompañar mucho. Doctora, le quiero agradecer esta nota, felicitaciones por el trabajo realizado y bueno, gracias por estar a disposición. Igualmente, un gusto.